¿Quieres saber qué coaching trabajar? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, genial, excelente, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a ver muchísimos recursos relacionados con el coaching profesional, pero también con el desarrollo personal y la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre qué coaching trabajar. A ver, si a ti te interesa estudiar el tema o bien ya trabajas por cuenta propia o trabajas para alguna empresa y tienes personal que te reporta, es importante saber en qué tipo de coaching trabajar. Y esto significa a que probablemente, aunque tú tengas estudios o tengas una formación que te certifica como un coach profesional globalmente en cualquiera de los tipos, acá de pronto tú puedes tener intereses muy puntuales y particulares sobre algún área en específico. ¿Ya qué me refiero con eso? Bueno, cuando decimos qué coaching o en qué coaching quiero trabajar, es porque de pronto podemos decir, oye, ¿sabes qué, Liliana? Pues sí, yo estoy certificado en coaching, pero a mí no me gustan los temas empresariales. De verdad que lo mío es trabajar con las personas, mirar de cerca cuáles son sus necesidades en la vida, es decir, cuáles son esos cambios por los que están pasando, cuáles son esos logros o esas experiencias que están teniendo, fáciles o difíciles, pero a mí eso es lo que me gusta, es lo que me llama, me encanta trabajar. Entonces, probablemente yo te diría, bueno, si estás interesado en trabajar en coaching profesional, pues te convendría mejor ser un life coach o trabajar en un tipo de coaching de vida. ¿Por qué? Porque son los temas que te apasionan, son los temas que te gustan y ahí es en donde realmente te vas a sentir lleno y pleno al trabajar con esta metodología. Pero a lo mejor te voy a poner el ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si tú me dijeras, bueno, Liliana, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, existe el coaching de vida, pero ¿sabes qué? A mí no me llama la atención. A mí me gusta el coaching empresarial, me gusta todo el lenguaje, todo lo que está relacionado con las empresas, con los negocios, me gusta ayudar a las personas, pero desde el punto de vista del desarrollo corporativo o del desarrollo empresarial. Me gusta que poder ver que las personas están desarrollando sus habilidades, que se están convirtiendo en mejores personas y que además están persiguiendo metas y retos directamente relacionados con la parte productiva y la parte empresarial. Ok, perfecto. Entonces ahí, pues, ¿qué coaching empezar a trabajar o qué tipo de coaching empezar a interesarte en él? Sería mejor un tipo de coaching empresarial. Así que por ese motivo, cuando tú de repente escuches que digas, oye, bueno, ¿qué coaching? O sea, ¿qué coaching voy a empezar a usar? Lo primero que hay que responder es qué es lo que a ti te gusta. Haz una lista de las cosas que a ti te gustan más. Si tú me dices, bueno, Liliana, sí, a mí me gusta el coaching de vida, pero ¿sabes qué? Tampoco estoy peleado con el coaching empresarial, realmente me gustan también esos temas. Bueno, probablemente vas a hacer lo que hago yo, es decir, yo trabajo en ambas cosas, trabajo en coaching de vida, pero también en habilidades o en coacheo empresarial. Pero si tú me dices, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Sí, a mí me gusta eso, pero yo todavía tengo un nicho muy puntual, un nicho de mercado, me gustaría ayudar a personas muy específicas que tienen necesidades a lo mejor en el área de la salud. Probablemente tú eres un entrenador físico o eres un nutriólogo o a lo mejor eres un psicólogo o incluso médico. Si tú ya tienes una formación que está relacionada con la medicina, pero al mismo tiempo quieres acompañar a las personas para cerrar ese círculo y ayudarles a que efectivamente concreten estas metas o estos objetivos de salud que están persiguiendo, bueno, probablemente ahí el tipo de coaching que tú quieres enfocarte sea un coaching de salud. Así que el tipo de coaching va más en función de qué es lo que a ti te gusta, en dónde está tu expertise, en dónde te vas a sentir más cómodo trabajando. Porque imagínatelo de esta manera. Si tú estás trabajando por cuenta propia y trabajas en coaching y de repente tienes la agenda con tus clientes y tus semanas laborales tal cual,
escuchando temas relacionados con algo que no te gusta o con algo en donde de verdad no lo disfrutas, pues eso va a hacer que tu tipo de trabajo sea más tedioso, ¿no? Porque es algo que no lo disfrutas. Así que por eso, aun que los coaches, especialmente todos aquellos coaches que ya estamos certificados y que contamos con una formación profesional en el tema, pues como tal es importante mirar hacia dónde estás enfocado, qué es lo que te gusta, hacia dónde te inclinas para que entonces puedas brindar mayor valor y que ese coacheo sea de mayor calidad para tus clientes. Ahora, si tú, por ejemplo, no has estudiado la metodología, eres una persona sin experiencia, pero te está llamando la atención el coaching, bueno, acá lo primero que yo te diría es que primero estudies el coaching. Ahora, ¿para qué estudiar coaching? Bueno, pues es importante estudiar la materia para que brindes ese acompañamiento de calidad. No es igual a, por ejemplo, que tú vayas con un médico que a lo mejor es una persona que es un aficionado en la medicina y que probablemente leyó algunos libros y que probablemente se formó en el tema y entonces se puso a dar consulta. Bueno, quizás esta persona, aunque pudo haber ganado mucho conocimiento en el camino, pues puede ser que a lo mejor no te dé confianza porque vas a decir, es que puede haber algunas cosas que la persona le faltan y eso se lo va a dar como tal la estructura y la formación como tal en el tema. Así que acá no es diferente. Cualquier oficio, cualquier profesión, cualquier cosa en la que tú quieras trabajar y brindar un servicio profesional en el mercado, es necesario la formación. Por eso, si partiendo de ahí, tú eres una persona que todavía no tienes experiencia, bueno, puedes comenzar a leer más sobre el tema, puedes comenzar a revisar cuáles son algunos cursos de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo al tiempo que tú tengas y de acuerdo a tus propios intereses para entonces definir un curso de formación que te brinde todas las herramientas y todos los elementos que debes de conocer para empezar a trabajar en coaching. Una vez que ya has hecho esto, entonces ya tienes las bases, ya sabes cómo ejecutar el coaching profesional, ya sabes cómo recibir a un cliente, ya sabes cómo recibir a un grupo, ya sabes cómo atender a empresas y bueno, todo esto te va a ayudar para entonces comenzar a trabajar. El siguiente paso entonces sería identificar qué tipo de coaching o qué coaching vas a empezar a utilizar y cuál es el que te gusta dependiendo de tus preferencias. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Ánimo si estás empezando con tu práctica de coaching. Y bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Mira en los comentarios de este video los recursos que tengo para ti, como por ejemplo el enlace directo al blog de la página de Quiero Platicar Coaching, en donde vas a encontrar muchísimos recursos que te van a ayudar precisamente para acompañarte mientras vas avanzando en tu profesión del coaching. Espero que tengas un excelente día y te veo pronto.